Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eva y como me queréis llamar, hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título, hoy os traigo un vídeo hablando de rol y para eso no estoy sola, estoy con Manu, él es mi novio y sabe más de rol porque lleva más tiempo jugando rol, así que vamos a grabar este vídeo juntos. Vamos a responder preguntas que nos habéis hecho por redes sociales y a la vez pues hablar un poquito de nuestra experiencia. Bueno, a ver, para empezar vamos a aclarar qué son los juegos de rol. Juegos de rol básicamente es sentarte con tus colegas en una mesa, una tarde, coger un par de dados, coger unas hojas, unos lápices, coger un libro de rol, crearse un personaje y hacer teatro. Simplemente es imaginación y unos dados. Y ya está, eso es el juego de rol, por esencia. Luego hay otras variantes que ya son juegos de rol en vivo, que ya tienes que interpretar, disfrazarte, andar por la calle o por lugares acotados, pero bueno, principalmente un juego de rol es estar con tus colegas sentado en una mesa y haciendo partidas utilizando simplemente la imaginación. Sí, bueno, has dicho lo de que hay juegos de rol que tienen figuritas y que tienen tableros, Sí. que son ya más complejos, pero en sí la esencia del rol es tener un manual y jugar. Correcto, a ver, que no tiene por qué haber un manual en sí, simplemente son montarse unas reglas a través de unos dados y tener una hoja de papel. Es más, puede haber juegos en los que no se utilicen ni siquiera dados, simplemente sea una hoja de papel donde llevar anotaciones de tu personaje y ya, simplemente imaginación. Y básicamente hay dos partes importantes dentro de un juego de rol. Están los que juegan, que son los jugadores, y el que dirige, el director de juego, máster, etc. Ese es quien lleva la partida y quien hace cohesionar las historias individuales de cada jugador con la historia en general. Es quien va montando la partida y quien va dando pie a los jugadores para que monten la partida y la esencia de la misma. Pero bueno, hablar de máster y jugador lo hablaremos más adelante porque hay una pregunta relacionada con eso. Ahora vamos a hablar de nuestra experiencia empezando a jugar al rol, porque obviamente los dos hemos empezado por motivos distintos y yo personalmente llevo mucho menos tiempo que él roleando. Yo empecé gracias a él. Él decidió meterme en este mundillo, dijo vamos a hacer una partida de rol que sé que te va a encantar. Y ya está, así empecé, nos juntamos unos amigos, él hizo de máster y yo de jugadora. Esa es mi única experiencia como jugadora de rol, aunque llevo tiempo jugando a rol, siempre ha sido con el mismo juego, con el mismo grupo de amigos y él siendo máster. Entonces tampoco es que tenga muchísima experiencia en este juego, por eso os quería traer su punto de vista. Bueno, pues mi experiencia jugando a rol fue también con unos colegas. Uno me dijo, oye, vamos a montar una partida de esto, sé que te va a gustar este mundito, tal. Entonces, nada, decidí ir con ellos, me senté en la mesa, jugué, me lo pasé bastante bien, luego fuimos repitiendo, tal. Luego, a medida que fui conociendo más juegos, fui conociendo también a más gente, fui metiéndome en más mesas de juego con otro tipo de masters y fui comparando, pues, la diferencia que hay entre unos buenos, unos más caóticos, unos que saben llevar la partida de una forma más rápida, otros que te quieren meter más drama. Es un mundillo enorme, no basta solo con la opinión de cada uno, es más bien una opinión personal. Tú vas a jugar una partida y esa partida va a ser siempre única y diferente a las demás que juegues. Básicamente lo que os estaba diciendo Manu es que por mucho que lleves años jugando a rol, las partidas nunca van a ser iguales porque ni los masters son iguales, ni los juegos se desarrollan igual porque obviamente aunque haya un máster que esté dirigiendo la partida, los jugadores están decidiendo cómo jugarla. Tiene la decisión sobre sus personajes, obviamente con limitaciones puestas por el máster, pero a lo mejor un personaje es más caótico, otro es más ordenado, otro pues es callado, pues otro está mal de la chaveta y prende fuego a las cosas. Entonces, obviamente cada partida es única e irrepetible. Sí, o sea, el máster tiene que tener claro de que nunca va a haber una partida como él la tiene planeada. Porque siempre va a haber algún jugador que te cambie por completo y va a tener que improvisar un poco sobre la marcha. Pero bueno, eso ya son otros temas. Ahora vamos a hablar un poquito de los juegos que conocemos. Yo sinceramente solo he jugado a Vampiro, fue con el juego con el que empecé y el único que he jugado. Sí es verdad que a lo largo de este tiempo he conocido más juegos, me he interesado por otros. Hubo una vez en la que quisimos jugar Hombre Lobo, Mago, directamente tengo el libro de Reflejo que queríamos jugar, no hubo todavía la oportunidad de jugar. Él tiene otros juegos, también tienes el Anima.
Y tienes el ánima. Sí, tengo el Animal, tengo uno de vikingos, pero no me acuerdo el nombre, tengo este juego de rol ambientado en el mundo de The Witcher. Tienes el del Señor de los Anillos. Tengo el Señor de los Anillos, tengo la versión antigua del Señor de los Anillos. Luego tengo, aparte de vampiro, mago y hombre lobo, pues... no sé si alguno más, así de... No, pero has jugado más. Sí, he jugado a Dungeons and Dragons, también he jugado a Dark Heresy, Warhammer 40.000. Luego he jugado a la versión de rol de Dragon Age, del videojuego de Dragon Age. ¿Y qué más he jugado? Luego a juegos de rol que se montaban mis colegas así de forma independiente, creados por ellos. Pero bueno, en sí y poco más. Esos, y como os digo, él tiene más experiencia, obviamente, conoce más cosas. Y sí es verdad que nos hemos interesado por otros juegos a los que nunca hemos llegado a jugar, como os estamos diciendo, aunque tenemos los manuales. Ahora llega el punto en el que vamos a hablar de Master y de los jugadores. Él ya os ha explicado un poquito cómo es, y ahora vamos a decir que preferimos ser Master o jugadores. Voy a empezar yo desde el punto de que no he sido máster. Lo iba a ser lo de la partida de reflejo, iba a ser lo de una partida de vampiro. Sí es verdad que una vez contigo fui máster así improvisado, una partidita muy rápida, pero era simplemente para probar así un poquito si se me daría bien o si no. Sí, se te daba bien, Yo sinceramente prefiero ser jugadora, aunque tiene sus limitaciones. Obviamente... ¿Por qué te ríes? Porque prefiero ser jugadora, claro. Así me carga a mí todo el trabajo de hacer la partida. Cállate, hombre. Yo prefiero ser jugadora por el simple hecho de que puedo crear mi personaje y actuar como yo quiero. En esto quiero decir que un máster va a crear una historia, va a crear un mundo, va a crear unos personajes, unos enemigos, unas situaciones, pero obviamente por mucho que tú crees un mundo, el mundo es abierto y los jugadores van a querer hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, hubo una vez que en nuestro grupo teníamos que ir a una torre y una dijo, pues yo no voy a esa torre, voy en dirección contraria. Obviamente el máster no le puedes decir, pues no, porque tienes una pared que no te deja pasar, la tuvo que dejar ir y luego al final pues acabaron pasándole unas desgracias y tuvo que acabar viniendo con nosotros. Sí es verdad que pues el máster tiene que tener mucha más don de gentes, más labia, más imaginación y estar todo el rato inventando una historia y sobreescribiendo su base. A ver, el máster siempre va a tener recursos a la hora de montarse la partida. Es como lo que ella dice, de si un personaje dice, pero yo no quiero ir por ahí, yo quiero ir por allí, vale. Uno que esté empezando quizá dice, no puedes ir porque tienes una pared invisible. Pero otro dice, vale, vete por ahí. Pero ya estarás urdiendo de, vale, has ido por ahí, pues ahora te vas a joder, te vas a cagar con todo lo que te voy a poner por ahí delante y hubieras deseado ir por el otro camino. Claro. Quiero volver, pues ahora no te dejo. Claro, pero eso es distinto, por eso yo creo que para ser un buen máster y disfrutar plenamente como máster tienes que pasar mucho tiempo y muchas partidas y equivocarte muchas veces. En cambio, si eres un jugador y te equivocas, ¿qué va a pasar? ¿Que mueres? Pues creas otro personaje y ya está. No tienes ese cariño a la historia. Por mucho que tengas un personaje, lo crees y lo quieras, pues en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Que se va a morir, da igual. Un máster si crea una historia y tiene cualquier error y la historia se va a la mierda, pues le va a joder más porque a lo mejor ha invertido mucho más tiempo en crear una historia más amplia y se queda en una cosa pequeñita. Sí, a ver, principalmente a lo que es personal yo prefiero ser jugador, no por otra cosa, sino por el hecho de que tú te creas al personaje, pero no solo te lo creas y dices, pues mi personaje hace esto, no, tú interpretas ese personaje. Y entonces estás como limitado a enfocarte en ese personaje y cómo se desarrolla con el mundo. Si eres máster, aunque está bien ser máster, no solo tienes que interpretar con los que se encuentran, sino al resto. Yo creo que un buen máster que es simplemente, aunque lleve poco tiempo, tiene que interpretarlo todo y decirles lo que hay, lo que no hay, y luego tiene que saber cómo frenar a los personajes, frenar a los jugadores, saber ser bastante equilibrado de si ahora les he dado muchas piñas, también les tengo que recompensar por lo que hacen bien, fijarme de no estar dándole de más a uno solo. Es un proceso que requiere mucho tiempo y hay algunas veces que cuando vas a hacer una partida te agobias un poco a la hora de decir, bueno, pues ¿cómo hago esto? Siendo jugador simplemente haces el personaje, tienes tus ideas, lo que vas a hacer y te dejas ir por lo que el director de juego, máster, te vaya diciendo.
es entretenido ser las dos cosas, y yo recomiendo que todos los jugadores de una mesa ya hayan empezado y se hayan desenvuelto un poco, pasen por la cabeza el máster. ¿Por qué? Porque de esa forma se dan cuenta del trabajo que lleva hacer una partida y le dan como más apoyo al máster cuando ya estén jugando. Porque sí que es verdad que cuando se juega hay algunos grupos, algunos jugadores que son un poco caóticos o que rompen un poco las partidas o que no se dan cuenta de que están haciendo daño a la mesa. Pero bueno, yo creo que hay que probar las dos, pero por preferir prefiero jugador. Sí, yo creo que es que el máster está mucho más limitado en tengo que contar la historia, tengo que interpretar a todos los personajes y tú como jugador eres libre de interpretar a ese personaje. Lo vives más. El máster es más como un narrador. Es como pues si te lees un libro y es el narrador que te está contando la historia. Obviamente no vive plenamente la historia porque no es que se está involucrando y siendo él un personaje, sino que básicamente él te cuenta la historia. Son dos puntos de vista distintos. Uno es como, bueno, a ver, también depende de cómo interprete. Pero bueno, siendo máster también es divertido en alguna... Al menos yo cuando Yo no he dicho que no sea divertido, No, yo he dicho todo que lo contrario. obviamente como jugador lo vas a vivir más. Hombre, yo cuando os hice de máster a vosotros, yo me lo estaba pasando pipa. Pasando pipa viendo cómo estaban ahí argallando para resolver los problemas que les planteaba, las risas que os echabais cuando me trabucaba con las cosas. Y bueno, y con las cosas que pasaban. También, a ver, se divierte uno de las dos formas, pero yo creo que coincido con ella, creo que el jugador se lleva la palma a la hora de llevar la diversión. Otra cosa que hay que recalcar es que tú por mucho que seas jugador y sepas cosas de la historia, si tu personaje no la sabe, no la sabe. Correcto, correcto. Esto pasaba, por ejemplo, en nuestra mesa al principio, que una jugadora, una amiga, no sabía diferenciar bien esas dos partes, porque a lo mejor ella sabía información de mi personaje porque él estaba narrando conmigo una parte, porque era cuando estábamos separadas y sabía pues a lo mejor cosas sobre mí y me decía, bueno, pues tú, Sire, pues tú no sé qué, pues has hecho esto, y claro, yo cuando me junté con esas amigas en la partida no conocía nada de mi personaje y a lo mejor me querían hacer preguntas o me hacía preguntas de personaje a personaje con información que no sabían, porque obviamente tú escuchas la parte de las otras personas, pero tu personaje no. Sí, a ver, hay que saber diferenciar entre cuando estás siendo jugador y cuando estás siendo personaje. O sea, estás interpretando estás haciendo teatro. Tienes que saber cuándo estás siendo tú y cuándo estás siendo el otro. Pero bueno, eso para cosas básicas, personaje se lleva la palma. Una pregunta que me han puesto por redes sociales es la diferencia entre D&D y Pathfinder. Yo sinceramente no he jugado a ninguno de los dos juegos, él ha jugado a D&D pero tampoco ha jugado a Pathfinder. Sabemos que son juegos de rol, rollo fantasía, y que D&D es el juego de rol por excelencia que todo el mundo conoce, que todo el mundo juega, ha jugado o jugará en algún momento, porque es el juego por excelencia. No desde nuestra incultura os podemos decir que nuestra opinión es que Pathfinder es un juego más de casa. Esto quiere decir que obviamente D&D tiene un lore, tiene una historia, tiene todo seguramente mucho más creado, unas pautas, unas reglas, y por eso también es el juego de rol máximo, mientras que Pathfinder a lo mejor es un juego más sencillo, más basado en la fantasía, pero con reglas más sencillas y más de casa. Obviamente lo decimos sin haber jugado a Pathfinder. A ver, mi experiencia con D&D es de que era bastante complejo. A ver, complejo. Si te pones a crearlo, a hacerlo, a interpretarlo, pues lo sacas, es sencillo. Pero digamos de que... Tiene más reglas, a lo Sí, mejor. tiene más reglas, tiene más... Digamos que te limita más el sistema de interpretación. Es como un sistema de juego muy marcado por unos parámetros. Pathfinder supongo que es un juego de fantasía, de rol, que esos parámetros son un poquito más sencillos y te permiten esa libertad para poder moverte en el sistema interpretativo. Bajarse. Tengo el culo fuera del cojín. Es que estás... Ay, ya está. Ven.
La siguiente pregunta es ¿cuál es nuestro libro de rol favorito? Vamos a hablar de que yo solo he jugado un juego de rol. Obviamente mi libro favorito va a ser el libro de Vampiro, porque es el único que he jugado, aunque sí es verdad que por ejemplo Reflejo me llamó mucho la atención y por eso lo tengo, porque era un juego que me llamó muchísimo la atención, el lore, de lo que trata, etc. Y hay juegos, por ejemplo, el de los vikingos también me llamó un montón, el de The Witcher también me llama. Aunque haya juegos que me gusten, el único que he jugado y por tanto mi favorito de momento es Vampiro. Bueno, pues mi libro favorito de los que he jugado entre pues, Dark Heresy, D&D, Vampiro, tal, o Dragon Age, yo me quedo con Anima. Anima, me he leído el libro tropecientas veces, he jugado una partida cortita con él, o sea, no tengo una experiencia real de juego, pero he leído el libro tantas veces, he repasado tantas esas páginas que puedo decir a ciencia cierta que sería mi libro favorito. Sí, yo creo que sí, pero no dejas de coñazo con que juguemos a Anima. Una pregunta que me habéis dicho por redes sociales es que si conocía al grupo de mangakas que jugaban partidas de rol y que posteriormente utilizaron esas experiencias para hacer sus mangas. No lo sé, no sé si existe, si es un mito, no lo sé. También básicamente es que decir que yo no sé nada de la vida de los mangakas, no me intereso en los mangakas, me intereso en sus obras, como mucho busco otras obras de los mangakas. La mayoría de las veces ni me acuerdo del nombre de quién lo ha dibujado o quién lo ha escrito, entonces pues obviamente esa historia no lo sé. Pero una historia que hemos visto, parte de ella, y que nos dio la opinión, tuvimos la opinión de que era una partida de rol mal jugada, es Goblin Slayer. La empezamos a ver y desde el capítulo 1 dijimos, esto es una partida de rol de Dungeons and Dragons o Pathfinder mal hecha. Y para finalizar, sabemos que es un vídeo muy extenso, un tema muy extenso, pero agradecería que me dejáis preguntas abajo de cosas que queréis que hablemos en próximos vídeos. Por ejemplo, si nos dejáis preguntas suficientes haremos una segunda parte, o a lo mejor hablamos con el tiempo de nuestra experiencia jugando a otros juegos, si estáis interesados obviamente. Así que para finalizar vamos a daros unos consejos para empezar a jugar a rol. Lo primero que os quiero decir es que busquéis una mesa de rol donde el máster no sea primerizo. Esto quiere decir que tú puedes juntarte con tu grupo de amigos y decir, venga, vamos a lanzarnos a jugar a Dungeons and Dragons sin tener ni puñetera idea. Eso es completamente perfecto, pero si el máster nunca ha jugado a rol, ya no como máster, sino como jugador, no vas a saber llevar el juego, porque obviamente un máster primerizo, la primera vez que juegues de máster te va a costar porque no tienes esa soltura, pero si aún encima nunca has jugado a rol, vas a estar más perdido que el pumpo en un garaje. Sinceramente, no vas a saber aconsejar a tus jugadores, no los vas a saber llevar, porque obviamente si alguien sí ha jugado como jugador y tú estás perdido, pues te puede decir, esto tienes que jugarlo así, esto tienes que hacerlo así, y te va a dar consejos y va a hacer que tu experiencia jugando a rol sea factible. Bueno, yo básicamente, aparte de decir lo mismo, que no os agobiéis, coger un juego, un libro que os guste, que os llame la atención, disfrutarlo, porque es para disfrutar con vuestros colegas. Y luego, a la hora de jugar, tanto como máster o como jugador, si queréis empezar siendo máster, pues no os agobiéis, leeros el libro con calma, leeros básicamente las reglas. Las reglas tenéis que saberlas, no al dedillo, pero tener un control sobre ellas. De esa forma podréis modificarlas a vuestro favor o continuar con ellas. Eso es lo principal. Y luego los jugadores que hagan unos personajes coherentes. Es decir, que no hagan un personaje de que tenía una vida triste, pero el tío es alegre de cojones. O sea, hacer cosas con coherencia, que tengan sentido para que al máster no le deis un dolor de cabeza a la hora de ponéroslo a la hora de jugar. Y obviamente hacer un personaje que os guste. Correcto. Por mucho que jueguéis un juego que os encante, si cogéis y hacéis un personaje para quedar bien, pues que tiene que ser guay, que tiene que tener chispa, que tiene que tener no sé qué, y tú no eres así y no quieres interpretar eso, pues obviamente no vas a estar a gusto jugando. Tienes que interpretar el personaje que tú quieres ser. Yo en ese mundo, pues por ejemplo, yo en Mundo de Tinieblas me veo como una vampiresa que es la leche, que es sigilosa, que es letal, que es no sé qué, pues me hago ese personaje. Pues yo en vampiro, si fuera un vampiro, me encantaría el caos, matar a gente, ir por la calle pegando tiros, pues hazlo, pero disfrútalo. Obviamente no vas a ser como tú
en la vida real, porque es fantasía y obviamente con la fantasía todo el mundo se viene arriba y hace unos personajes que son la leche, pero si no estás a gusto, ya sea pues en cómo actúa, en cómo piensa, en cómo habla o simplemente en el género, en plan, yo por ser chica no tengo que hacer un personaje que sea una chica, puede ser un chico, puede ser un anciano, puede ser un niño, puede ser lo que sea, lo que yo quiero ser en esa historia. Por ejemplo, yo al principio cuando empecé a jugar vampiro era un personaje súper cerrado, lo tenía súper claro, y en otras partidas cogí un personaje similar, pero obviamente no era el primero y no le tenía el mismo cariño, y de repente en una partida decidí darle un giro de 360 grados y pasé de ser una asesina letal a ser una ricachona que también es letal, que tiene un mayordomo que bebe té y que va por la calle en plan, soy la reina del lugar. Pasaste de ser una psicópata asesina a una... Psicópata. A una psicópata reina. Entonces, obviamente tenéis que iros adecuando a lo que vayáis queriendo. Y si, por ejemplo, estáis jugando un juego de rol y de repente no os sentís identificados con ese personaje, dejarlo morir. O no dejarlo morir, directamente dejar de jugarlo. Obviamente el personaje va a morir solo. Si no lo interpretáis, muere. Eso, tampoco os agobiéis si empezáis a hacer una partida y veis que la partida ya se está quedando corta o que ya no tiene más salida. Cortarla sin ningún problema, que el máster diga, bueno, pues llegó a tal punto y tal. Y hacer otra, o dejarla aparcada durante un tiempo. Es un personaje simplemente es crearlo, interpretarlo y lo que dure. Que dure un minuto, que ese minuto sea el más glorioso del mundo, pero ya está, eso simplemente es un cacho de papel, nada más. Mi recomendación para cuando os iniciéis a jugar, que empecéis con juegos que prioricen más la interpretación que lo que son la acción. O es decir, que no tengan unas reglas muy estrictas con tablas de combate, tablas de movimiento, tal. Eso al principio quizá puede echaros un poco para atrás. Quizá para empezar yo recomiendo Vampiro Mascarada, Hombre Lobo, o sea, juegos de mundo de tinieblas. Principalmente Vampiro, porque la hoja de personaje es muy sencilla, te la haces en 5 minutos, la forma de interpretarlo es bastante actual, es decir, es en el mundo contemporáneo, simplemente que con vampiros y con mierdas de la noche de por medio. Y la forma de interpretarlo quizás es más sencilla porque no tienes que llevar, bueno, pues es la Edad Media como pensaban esta gente o soy un ser de otra raza, ¿qué tal? No. Es sencillo, te interpretas y ya. Y te deja llevar por lo que va diciendo el máster. Y obviamente lo de otra raza se refiere a que aunque seas un vampiro, que obviamente no eres un humano, has sido un humano y tienes tus rasgos humanos. En plan, tu forma de pensar humana sigue existiendo, aunque ahora seas una bestia destructora. Eso está. Y el último consejo que os quiero dar es que no os obsesionéis con tener controlado todo desde el principio. Con esto me refiero, no hace falta que para empezar a jugar rol tengáis libro, tengáis dados, tengáis pantalla, tengáis todo. Nosotros sinceramente cuando empezamos a jugar rol con él ni tenía el manual, ni tenía dados, ni tenía pantalla, nos lo dejaron todo. Obviamente que cuando empezamos a jugar y vimos que nos gustaba, nos hemos comprado, bueno, él se ha comprado el manual, tenemos dados, cada uno los nuestros, los que nos han gustado y con los que nos sentimos identificados. Pero obviamente, si no sabes si te va a gustar, no te gastes 50 euros en un manual para que coja polvo. No lo hagas. Correcto. Es una tontería. No, por ejemplo, a mí, para hacerles la primera partida, un colega me pasó en un PDF el 20 aniversario de Vampiro la Mascarada y fue todo mirándolo en el móvil y en la tablet. Bueno, y cuando yo iba a hacer de máster de vampiro, me pasaste ese libro para poder leerlo. Correcto. Cosa que no hice, pero estaba ahí. Muy mal, muy mal. Muy mal no, porque me sabía las reglas, ¿eh? Vale. No, pero por eso los dados me los dejaron, la pantalla fue prestada también. Y ya, o sea, fue iniciarse y luego poco a poco ir haciendo. Tampoco tiene por... Simplemente lo que tenéis que tener claro son las reglas y cómo va a ser la partida. Y ya, a partir de ahí... Dejar volar vuestra imaginación. Correcto. Y hasta aquí el vídeo, espero que os guste un montón. Si queréis más vídeos con él, nos lo podéis dejar en comentarios, ideas, preguntas, lo que queráis. Yo os leo y os contesto con mucho amor. Así que nada más, darle a like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!